¿Se acuerdan que veíamos el último domingo? Pues si tú amas al Señor vas a responder. Y si realmente todos los que cantáramos ahí, Señor te amo, respondiéramos realmente como lo que estamos cantando, ¿cuántos diríamos, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí? Y hoy a mí me gustaría pensar en eso, en cómo los llamados que Dios hace, ¿sí? Particularmente un hombre, el hombre conocido como el padre de la fe, el hombre que respondió a un llamado por fe. Y vamos, acompáñenme por favor a Génesis. Este hombre es Abraham. Génesis capítulo 11. Obviamente fe siempre ha habido, ¿no? Por fe aún vemos nosotros cómo Adán recibió esa vestidura de pieles que representaría más adelante el sacrificio de Cristo. Por fe sus hijos, Caín y Abel, aún vemos la fe de Abel, y quizás Caín pues no tanto, pero ellos ofrecían y se les fue enseñada esa fe ofreciendo sacrificios. Así que fe vemos en todo momento. Y Abraham, conocido como el padre de la fe, ¿por qué lo conocemos así? No porque no hubiese fe antes, sino porque realmente la fe de él es ejemplar y es ampliamente tocada en el libro de Génesis, pero no fue fácil. O sea, aun cuando nosotros hablamos de Abraham como el padre de la fe de Abraham no fue un tema fácil para él creer. Él tuvo caídas, no fue un hombre intachable en todo sentido, pero tuvo fe. Él fue justificado por fe, no por sus obras, porque si realmente él recibiera lo que merecía, como cualquiera de nosotros, deberíamos haber sido condenados. Génesis capítulo 11, vemos aquí la primera, la respuesta de Abraham en el capítulo 11, primeros versículos del capítulo 12, dice el versículo 31, Génesis 11, 31, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su nuera, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Abraham fue llamado. Pero a mí me gustaría, mientras estudiamos la vida de Abraham, hacer un paralelo también con nuestras propias vidas. Hay cosas de la vida de Abraham que Dios hizo un llamado a Abraham, particularmente a él. Y no es el llamado que nos hace a nosotros. A nosotros no nos dijo, vete de tu tierra y tu parentela, y te promete una tierra nueva y un país nuevo. Pero ¿sabes qué? Dios también ha hecho llamados a nuestra vida. Y esos llamados que Dios ha hecho a nuestra vida, debemos responderlos también como Abraham los respondió. Y tuvo Abraham tropiezos, como nosotros también tenemos tropiezos. Y bueno, así como Abraham respondió, como hijos de Dios hemos sido llamados, y al obedecer ese llamado surgen diferentes situaciones. Y vamos a ver estas situaciones también en la vida de Abraham. Veamos tres situaciones en la vida de Abraham. Primero, su obediencia. Mira lo que ocurre aquí en el versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que aquí viene y le hace un llamado particular a Abraham. Y vemos nosotros que Abraham fue llamado, según el Nuevo Testamento, desde que él estaba en Ur, en Mesopotamia. El llamado fue para él. Y realmente, si nosotros vemos lo que leímos antes, como que Dios le hace el llamado a Abraham, pero versículo 11:31 dice, tomó Taré a Abraham su hijo. Entonces Taré se apropió de ese llamado. Dios llamó a Abraham. Y Taré dijo, vámonos, agarre sus cosas. Todos agarraron el ganado, gente, todos los bienes, y se fueron siguiendo. Y dice que llegaron, tomó tarea a Abraham su hijo, y llegaron, salió de Ur de los Caldeos, y vinieron hasta Harán. Fundaron una ciudad en Harán, y se quedaron ahí. Fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero cuando Dios le hace el llamado a Abraham, ¿cómo se lo hace? Le dice, dile a tu papá que nos vamos.
Fíjate el llamado que le hizo. O sea, vemos nosotros que fue taré. Pero la primera palabra del capítulo 12, ¿cuál es? Pero. O sea, realmente Dios había dicho a Abraham, no a Taré. Le había dicho, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham realmente tenía que haber salido él solo. Él tenía un llamado para abandonar su tierra, para abandonar su parentela, la casa de su padre. Ese vete implica una separación que Abraham tenía que haber hecho. ¿Y qué es lo que tenía que haber dejado Abraham? Todo. Tenía que haber dejado su familia, tenía que haber dejado sus bienes terrenales. Si él tenía propiedades ahí en Ur de los Caldeos, tenía que haberlas dejado. Y hay alguna manera también un paralelo entre nosotros y Abraham. Cuando nosotros somos llamados por Dios, somos llamados a dejar. Y en este punto es el hecho de ser indiferentes al mundo, indiferentes a los deleites y a los bienes terrenales que el mundo nos da. No tenerlos por nuestra posesión. Este no es mi país. Mi ciudadanía está en los cielos. Mientras vivo aquí en México, tengo el privilegio de ser mexicano y disfrutar de este hermoso país que Dios me dio para vivir en él. Pero mi verdadera ciudadanía, mi primera ciudadanía, es el cielo. Y bueno, en nuestro país es más bien mi posada. Es mientras estoy aquí, pero allá estaré para siempre. ¿Qué tenía que dejar entonces Abraham? Sus bienes terrenales, su tierra. Tenía que dejar, vemos nosotros que tenía que abandonar un país completamente idólatra. Debemos abandonar cualquier cosa que ocupe el lugar que solamente Dios debe ocupar. ¿Dónde? En nuestro corazón. Porque puede ser que tú digas, vengo a la iglesia, canto, alabo a Dios, pero en tu corazón se encuentra con que hay lugares que le corresponden a Dios que otra cosa los ocupa. Y eso pueden llegar a ser estorbos para el llamado que Dios te está haciendo a ti. Dios nos continúa haciendo llamados. Él insiste en llamarnos y atraernos a Él. Y a mí me gustaría que mientras vemos este estudio de Abraham, veamos y analicemos qué llamado me está haciendo Dios a mí particularmente. Y puede ser que el llamado a mí no sea el mismo en ese momento que a ti. Dios te puede estar marcando algo específico que tienes que decir, como dice aquí, vete, deja, abandona, deja esto. ¿Qué te está llamando Dios? ¿A dejar algo? ¿A arreglar alguna situación? ¿A comprometerte más con Él? Acércate al Señor. Obediencia implica separación. Obediencia implica, en segundo lugar, un sacrificio. ¿Qué es lo que tenía que dejar? Dice, vete de tu casa. El término casa también se usa en un sentido figurado para referirse no nada más al edificio donde moraba, sino a la familia, a un linaje familiar. Por ejemplo, cuando se refiere en la Biblia a la casa de David, no se refería al palacio que David edificó. ¿A qué se refería? A la familia, a los descendientes de David. O bien, en otro momento se refiere a toda la nación de Israel. ¿Sabes cómo? Como la casa de Israel. Entonces la casa, lo que tenía que él abandonar era totalmente a su familia. Miren, por ejemplo, recuerden el estudio aquí en Génesis 12, pero acompáñenme a Mateo 10, nada más a ver un versículo, guarden su lugar en Génesis. Mateo capítulo 10. Este pasaje, vemos aquí cómo Dios está haciendo Cristo, en este caso está haciendo llamados. Y a mí me gustaría también terminar con algo, o sea, relacionando esto. Los llamados de Dios a Abraham, el llamado a Abraham, y también los llamados que Cristo me hace a mí. Mateo 10, versículo 34 en adelante. Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz, sino espada. Ahora uno diría, pero es que si Cristo me llama para ser salvo, para acercarme a Él, es un llamado. Primer llamado, mencionaba Carlos, para cualquiera de nosotros como seres humanos que Dios hace a nosotros, ¿cuál es? Llamados a ser salvos. Y si yo respondo a ese llamado de salvación, entonces todo va a ser miel sobre hojuelas en mi vida, todo va a ser un camino de rosas. No, hay gente que dice, pero es que desde que me convertí ahora me va peor. ¿Por qué? Porque ahora mi familia ya no me quiere hablar, tengo problemas yo. ¿Por qué? Porque me convertí a Cristo. Y aún sabemos de gente que hasta le hacen un funeral en vida diciendo, tú para nosotros estás muerto por haberte convertido a Cristo. Y Cristo lo menciona, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Cristo quiere que haya guerras acá? No. Pero el identificarme con Él va a traer conflictos. ¿Por qué? Porque si el mundo aborreció a Cristo, ¿qué esperamos que pase con nosotros que nos identificamos con Cristo? Mira, dice también, porque he venido, dice el versículo 35, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo quiere. ¿Quiere disensión? No es porque Él quiera eso, sino porque identificarme con Él. Que eso así es lo que Él quiere que hagamos. Va a provocar que el mundo provoque una disensión contra nosotros. Y dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta palabra que no es digno, a mí me gustaría que la dejemos aquí en nuestra mente, porque me gustaría retomarla al final. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La primera situación que vemos nosotros aquí en Abraham es la obediencia. Obediencia significa separación, pero implica un sacrificio. Implica estar dispuesto a asumir ese costo. De responder al llamado de Cristo a mi vida, va a implicar un sacrificio. Pero ¿sabes qué implica también? Implica fe. Es decir, esto no va a ser fácil. Si realmente quieres responder el llamado de Cristo que te está haciendo a ti, no te va a ser fácil. No la tomes tan a la ligera. Hay gente que piensa, qué fácil es, voy a ser cristiano. Me levanto el domingo, voy a la iglesia, regreso, ya soy cristiano. Y eso es ser cristiano para muchos. No. Implica separación, implica sacrificio, implica fe. ¿Por qué? Porque dice aquí, vete de tu tierra. Regresamos a Génesis 12, y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es decir, Abraham aquí sale sin saber hacia dónde ir. No sabía a dónde iba, no sabía cómo llegar, no sabía lo que Dios iba a hacer. Pero Abraham obedeció. Dios, mira algo, no le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te daré. ¿Qué le dijo? Que te mostraré. No le dijo que se le iba a dar. Dijo, ven que te la enseño. Nada más. Se la mostró. Abraham tenía que seguir a Dios a pesar de que no veía con seguridad que iba a obtener algo a cambio de lo que dejaba. No le dijo, a ver Dios, tú me estás pidiendo que deje acá todo, ¿y qué me vas a dar a cambio? No le dijo eso. Estuvo dispuesto a obedecer. Estuvo dispuesto por fe a seguir a Dios, sabiendo que Dios no es deudor de nadie, que si Él te pide algo, te va a dar algo mucho mejor. El viaje eran 2.400 kilómetros. Este viaje estuvo alimentado por la fe. Ur de los Caldeos está al
a 354 kilómetros de lo que hoy es Bagdad. Desde ahí tuvo que caminar primero hacia el norte, no podían atravesar todo el desierto, viajaban hasta al norte, llegaron a Harán, algunos mapas de la Biblia puedes encontrar al final todo este trayecto que hizo, para después descender, viajar hacia el sur, hacia la tierra prometida, a la tierra que Dios le dijo, te mostraré. Y bueno, tuvo fe. ¿Fe en qué? Fe en las promesas. Todos los preceptos de Dios van acompañados con promesas. Nosotros tenemos grandes promesas. Promesas para la obediencia. Promesas por gracia. Y aquí hay 6 promesas particulares para Abraham. Dichas promesas no son para yo apropiarme de ellas y venir, yo reclamo esta promesa. No, esta promesa es para Abraham. Pero tiene también de alguna manera una enseñanza en cuanto al carácter de Dios y lo que Él quiere para ti. Muchas de estas promesas no son para ti, en decir, literalmente esto va a ser para ti. Pero ¿sabes qué? Es el carácter de Dios y de alguna manera tienen una aplicación hacia nosotros. Algunas de ellas sí las recibimos al creer en Cristo como nuestro Salvador. Y vamos a ver cuáles son ellas. Aquí hay 6 promesas para Abraham. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. ¿Dios me promete a mí que voy a tener muchos hijos y mis hijos van a conquistar un país y ser dueños de un país? No. Pero mira esto. Esto implicaba fe. ¿Por qué? Nada más regresa un poquito y fíjate el versículo 11:30 y dice que Sarai era estéril. Ahora, ¿cómo es que a Abraham se le promete ser un padre de una gran nación cuando tiene una esposa estéril? Eso implicaba fe. Dios, ¿sabes qué? Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Tiene planes para ti, para tu vida en particular. Él quiere hacer grandes cosas. Quizás no que seas una gran nación, que tus descendientes tengan una gran nación, pero tiene grandes planes para ti. Nuestra salvación, bien, no depende de mis obras, como dice Efesios 2, 8 y 9. Dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Pero luego llega el 10 y dice, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios tiene planes, tiene grandes planes para ti, obras que Él quiere que tú hagas, oportunidades de servicio para tu vida. Y bueno, a pesar de los conflictos que van a venir, y aunque parezca imposible, Dios nos va a ayudar a lograr esos planes. Y dice, bueno, primera promesa, haré de ti una gran nación. Segunda, te bendeciré. Dice, deja la casa de tu padre, abandona a tu padre, abandona la bendición paterna, yo te voy a dar una nueva bendición paterna. Esa fue una nueva bendición. Como hijos de Dios, tenemos también bendiciones para nosotros. Y sabes que Dios bendice la obediencia. Tu obediencia honra a Dios y Dios honrará tu obediencia. ¿Por qué? Lo vemos aquí por la siguiente promesa. ¿Qué dice? Engrandeceré tu nombre. Abraham dejó una patria, dejó un lugar donde nadie lo conocía, quizás no era una persona famosa ahí. Además, la dejó sin hijos y Dios dice, yo te voy a hacer una gran nación. Más adelante ocurre algo bien interesante. Muchos años después, Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. Una H y una A adicionales, que de significarse padre enaltecido. Imagínate a Abraham ahí como desde que se casó con Sara y pasaron los años, me imagino que ya lo molestaban diciendo, sí, padre enaltecido. ¿Y padre de quién? Si tu esposa es estéril. Y luego viene diciendo, ¿sabes? No, Dios me cambió el nombre, ahora me llamo padre de multitudes. Peor tantito, ¿no? ¿Y la multitud dónde está? Mostraba fe. Su propio nombre mostraba fe. Engrandeceré tu nombre. Dios lo haría una gran nación. Y Abraham es así, padre de varias naciones. La grandeza que Dios nos puede dar es mucho mayor que la grandeza que el mundo te ofrece. Satanás es experto en ofrecer grandeza,
Viene y te ofrece, mira esto, mira, ten esto. Y viene y le ofrece a Cristo, mira, todo esto te daré si postraro me adorares. Todas las naciones del mundo. Él ofrece grandezas. O le ofreció a Adán y Eva, seréis como Dios. Ofrece grandezas. Pero el pastel que ofrece Satanás está envenenado. Nada te puede ofrecer el mundo más grande que lo que Dios ofrece. Y quizás Dios, cuando ofrece algo, no lo tiene que adornar con luces, con grandes cosas que apelan a tus deseos. Porque Dios no quiere apelar a tus deseos, apela a tu fe. El Evangelio no contiene un aspecto de prosperidad, como muchos hoy lo quieren hacer, diciendo, acércate a la iglesia, ven, da tu ofrenda y Dios te va a bendecir y vas a ser millonario. Dale de $1 y te va a dar 1,000. Eso no está en la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios te ofrece cosas que apelan a tu fe. Necesitas fe para responder a ellas. Y dice, serás bendición. Le dice a Abraham, tu vida va a ser una bendición en los lugares donde tú permanezcas. Tu familia, tus hijos, tu descendencia, tu nación será bendición. Tu descendiente, la simiente de Abraham, Cristo, se iba a ser bendición. Bendeciré a los que te bendigan, la siguiente bendición, y a los que te maldigan, maldeciré. Fíjate, esto es una coalición defensiva y ofensiva entre Abraham y Dios. Y hasta la fecha es así. A ver, díganme, ¿a qué nación que está en contra de Israel le va bien? Sigue Dios bendiciendo a su pueblo. Quizás podamos nosotros analizar lo que Israel es hoy y no aprobar ciertas cosas que hagan. Pero Dios los defiende. Siguen siendo el pueblo de Dios. ¿Serán juzgados por lo que hacen mal? Claro que sí, también nosotros. Y finalmente dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa final es Cristo. En Cristo, todas las familias de la tierra reciben bendición. Cristo es una bendición que hoy tenemos y que debemos compartir, que somos llamados a compartirla. Mira, estas promesas son específicas a Abraham. Acompáñenme a Romanos, guarden su lugar otra vez aquí en Génesis y vamos a ver Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículos 18 al 22. Romanos 4, 18 dice, y viene hablando de Abraham, ya si tú te vas desde el versículo 13, porque la ley no fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y seguimos hasta, sigue hablando de Abraham, llegamos al versículo 18 y dice, él creyó en esperanza contra esperanza. A ver, ¿cómo está esto? ¿Qué es una esperanza contra esperanza? Él podría haber tenido una esperanza que el mundo le ofrecía, de ser padre de una nación en la tierra, de quedarse en Ur de los Caldeos y ser hijo de un hombre poderoso. Abraham logró bienes y todo esto en Ur de los Caldeos y aún en Harán. Pero él creyó en esperanza contra esperanza. Y más adelante también esto, cuando Dios le cumple el hecho de tener un hijo, tuvo a Isaac. Cuando Isaac alcanzaba alrededor de los 15 años, más o menos, Dios le dice a Abraham, ya de casi 100 años, más de 100 años, porque a los 99 lo tuvo, entonces tendríamos 115 años más o menos. A este anciano de 115 años le dice, sacrifícame tu hijo. A ver, ¿quién tiene aquí 15 años? 16 años, por ahí vamos a pensar, Damaris es la que cumplió los 15. Vamos a pensar en David que tiene 17. Imagínate de pronto que Dios le diga a un anciano de 115 años, a ver, sacrifícame a David. ¿Se dejaría el David? Implica fe, y fe de ambos. Isaac
y Abraham tuvieron fe. Esperanza contra esperanza. La esperanza de un hijo, pero Dios le pide, sacrifícamelo. Vemos cómo respondió, y nosotros podemos ver en la lista de los héroes de la fe también ahí cómo describe que él estaba seguro de que Dios se lo daría, aún de entre los muertos. Dios tiene promesas. Vamos a seguir leyendo. Él creyó en esperanza contra esperanza, Romanos 4:18, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, antes de tener a su hijo, dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto es fe, lo que sigue. Fe no es algo sobrenatural, no es algo sencillamente pura espiritual. Es esto, plenamente convencido. La fe está en el corazón, sí, pero está en la mente también. No es algo esotérico. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Eso es lo que Dios busca a nosotros, fe. Dice versículo, voy a leer un versículo, dice 2 Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros también tenemos promesas. Y así como Abraham, que tenía esto, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Dios tiene promesas para nosotros. ¿Las conoces? Aprende de Él. Estudia su palabra. Conócelo. Primera situación de Abraham. Terminamos en este momento. ¿Se acuerdan? Su obediencia. En la obediencia vimos que implica separación, que implica sacrificio y que implica fe. Segunda situación de Abraham. Tuvo un obstáculo. Regresemos por favor a Génesis capítulo 12. Génesis 12, versículos 4 y 5. Se le había dicho, deja tu tierra y tu parentela. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, pero se le pegó a alguien. Lot. Y Lot fue con él. Mira, vamos a ver entre Abraham y Lot muchas diferencias. Ese quizás sea el tema de otro estudio más. Interesante también ver todas esas diferencias entre Abraham y Lot. Quisiera tocar algunas acá. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Y dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Mira, salió, en versículo 4, salió sin saber hacia dónde iba. Pero ¿sabes qué? Algo sí sabía Abraham. Sabía a quién seguía. Seguía a Dios. Y vemos nosotros cómo Sara también fue una mujer de fe. Lo vemos implícito aquí en el pasaje. Pero también en 1 de Pedro 3:6 dice que así como Sara obedecía a Abraham, esa obediencia también era por fe. Así, Abraham obedecía a Dios. Es importante que esté de acuerdo la pareja, ¿no? Tener un esposo que obedezca a Dios y sujetarse a ese esposo que obedece a Dios. Que estén de acuerdo ambos. Pero el obstáculo se debió aquí a cosas que no dejó. Mira qué fue lo que no dejó. Anteriormente, cuando le dije, vete de tu tierra, primero se fue Taré con él y llegaron hasta Ur. Se entretuvieron ahí, fueron detenidos. Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos. Su padre no era parte de este llamado original. Sin embargo, fue con ellos y Lot también. Se tuvieron que quedar ahí hasta que murió Taré en Harán. Después vienen y en el versículo 5, todo ese tiempo que perdieron ahí en Harán, tomó pues a su esposa, a Lot y a todos los bienes que habían ido,
No se dice realmente cuánto tiempo perdió Abraham en Harán hasta la muerte de su padre, pero debió haber sido bastante, porque dice aquí que tomaron todos los bienes y las personas que habían adquirido en Harán. O sea, les fue bien, fueron aún bendecidos ahí. Y siguieron, perdieron tiempo. Ganaron posesiones, porque a fin de cuentas Dios los bendijo, pero parte de esas posesiones también causaron conflictos un poco más adelante. Y bueno, seguimos, vemos cómo Abraham fue distraído. Ese fue parte del obstáculo también que él presentó. Por Lot. Lot era sobrino de Abraham, nieto de Taré, hijo de Harán. Él aparentemente, luego de la muerte de su padre, el padre de Lot, Abraham lo tomó para ser tutor de Lot. Pero Lot, nosotros lo vemos como un hombre que, si no fuera por un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que, no me recuerdo si en Judas o en Santiago, o en primera de Pedro, no recuerdo si fue Pedro o Judas, creo que es Judas, que dice que el justo Lot era abrumado por la nefasta conducta de los malvados cuando él vivía ahí en Sodoma. Si no fuera por ese pasaje, no dudaríamos de la salvación de Lot. Y Lot fue un hombre que vivió con una fe prestada. Lot fue con él, fue con Abraham, pero nunca con convicciones propias. Fíjate que vamos a ver cómo a Abraham se le caracterizaron las tiendas y los altares. Lot tuvo tiendas, pero nunca tuvo altares. Abraham fue probado por Dios. Y la gran prueba fue cuando le pide el sacrificio de su hijo. ¿Encuentras alguna prueba hacia Lot? No. Lot fue tentado por Sodoma. Fue tentado por el mundo. Así, Lot nunca fue probado por Dios, porque él estaba siendo tentado por el mundo. Y muchas veces hay gente que dice, estoy siendo probado, y cuando son tentaciones realmente. En el capítulo 13 vemos cómo Dios tuvo que separar a Lot y de Abraham antes de poder seguir avanzando en ese plan que tenía Dios para el patriarca. Tuvo que haber esa separación. Y hubo consecuencias también de todo esto. Vinieron hijos de Lot, 2 naciones, Moab y Amón, parte de otra historia. En Génesis 19 puedes verlo, que fueron enemigos de Israel todo el tiempo. Obstáculo. Vimos la obediencia como la primera situación, un obstáculo, Lot, que vamos a repasar un poquito más adelante, pero tenía la tercera situación que vemos aquí, un objetivo. Abraham tenía un objetivo. Y notemos el objetivo en 3 cosas que están relacionadas con la vida de Abraham. Primero, lo mencioné hace un momento, versículo 6 y 7, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y dice aquí, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Él nada más Dios venía a mostrársela, pero no se le iba a dar. ¿A quién se le iba a dar? A su descendencia. ¿Y qué hizo Abraham en respuesta? Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. La primera cosa relacionada con la vida de Abraham que vemos aquí son altares. Abraham se caracterizó por un hombre de altares. ¿Qué simboliza el altar? Adoración. Simboliza una comunión entre Abraham y Dios. Simboliza que Abraham devolvió la visita que Dios le había hecho con un altar. ¿Para qué? Para Abraham poder visitar a Dios. El lugar donde Abraham y Dios se encontrarían, ese altar. Muchas veces tu vida necesita un altar también. Y hay veces que necesitas tú un lugar para encontrarte tú con Dios. Puede ser un momento, una hora del día. Puede ser un cuarto de tu casa para venir y buscar a Dios. Abraham, donde quiera que iba, levantaba su tienda y edificaba su altar. Mira, nada más como ejemplo, capítulo 13, versículo 3.
y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Versículo 18 también lo podemos ver, Génesis 13 y 18, dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. La vida de Abraham se caracterizó por tiendas y por altares. El altar representa esa comunicación, esa adoración entre Dios, que Abraham le tenía a Dios, y esa comunicación que tenían ambos. La tienda, ¿de qué nos habla la tienda? El peregrinaje. La tienda, que Abraham se consideraba un peregrino, él no era dueño, él venía a ver la tierra, no a hacer su residencia en ella. Habla de una persona que confía en Dios día en día, porque no tenía morada fija. Está listo para mudarse en cuanto Dios dé la orden. No tiene una residencia fija en este mundo. Segunda de Corintios 5:1. Vamos, acompáñenme ahí nada más a leer ese pasaje. Si alguien lo encuentra y quiere leerlo con voz fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Nuestro cuerpo, dice este pasaje, es que un tabernáculo. Un tabernáculo que, adivina qué, un día se va a deshacer. Sea con la muerte o sea en el arrebatamiento. Porque Dios nos dará uno nuevo. Seremos transformados en un momento. Fue así entonces que Abraham obedeció. Tuvo obstáculos, pero tuvo objetivo. Ese objetivo estaba caracterizado por el altar. Estaba caracterizado por la tienda. Vamos a seguir viendo unos pasajes en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Hebreos 11. Este pasaje es necesario verlo cuando estudias la vida de Abraham. Hebreos, el autor anónimo, desconocido del libro a los Hebreos, nos da aquí una lista de grandes hombres de fe, hombres dignos de imitar. Esta nube de testigos que nos animan a seguir adelante en la carrera cristiana. Y dice el versículo 11, Hebreos 11, versículo 8, 11:8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le dijo a Abraham: vente a una tierra que te voy a mostrar. Y fue y vivió en esa tierra como un peregrino. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Porque él esperaba otra mejor. ¿Cuál era esa otra tierra mejor? Versículo 10. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba una ciudad celestial. Él sabía que había algo mejor detrás de esa tierra. Nunca Abraham se aferró a lo material. No recibió lo material. Abraham no recibió lo material. Mira lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Y qué dice? Sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Dice, lo miraban de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham no recibió lo terrenal, recibió lo mejor, recibió lo celestial. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice un pasaje que quizás conozcas, dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Aquí en la tierra somos peregrinos, decía Carlos, no somos turistas. No estamos para gozar de la tierra, estamos para ser peregrinos en esa tierra. ¿Podemos nosotros disfrutar de muchas cosas que Dios nos da? Claro que sí. Pero nuestro gozo, nuestra meta final está en los cielos. Es eso lo que nos debe de llenar. Es ahí donde tenemos que hacer el tesoro. Estamos viendo el objetivo. Vimos ya la obediencia, el obstáculo, y estamos viendo el objetivo. En el objetivo, 3 cosas relacionadas. La primera era el altar. La segunda, la tienda. Y la tercera, un lugar. Betel, versículo 8. Regresemos a Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Betel significa casa de Dios. Y fíjate cómo Abraham siempre avanzaba hacia ese lugar. Cuando partía a algún otro lugar, regresaba, tenía un lugar de referencia para volver, y si se había apartado del Señor, volver a la comunión. Abraham en varias ocasiones se apartó del Señor, pero tenía un lugar para volver. Y sabes, Dios no rechaza. Dios es como el padre del hijo pródigo que está con los brazos abiertos esperando al hijo arrepentido. ¿Tienes tú un lugar así, donde puedes volver? ¿No será que es tiempo de que encamines tus pies hacia ese lugar y te encuentres con el Señor? Quizás estás aquí congregándote, pero tu corazón puede estar lejos de Él. Decía un profeta, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo muchas veces he estado honrando al Señor, cantando, pero con un corazón que posiblemente no está pegado al corazón de Cristo. ¿Cómo está tu corazón? Es tiempo de que empieces a caminar ese Betel quizás. Es tiempo que tengas un lugar donde vayas con tu tienda y con tu altar, sabiendo que eres extranjero y peregrino, no aferrándote a lo que el mundo te ofrece, y con un altar a ese lugar donde te encuentras con Dios. Abraham tenía un lugar, una tienda física, un altar físico y un lugar físico. No es parte de esto para nosotros, es más bien espiritualmente. No necesitamos edificar un altar para sacrificar un animal, porque nuestro sacrificio ya fue hecho, fue Cristo. Cristo es nuestro templo. Él ya abrió el camino. Él fue el velo que se rompió para abrirnos espacio hasta la presencia. Mi altar está en mi corazón. Nosotros somos templo. Nosotros somos sacerdotes. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y podemos nosotros acercarnos a Dios confiadamente. Betel era un lugar donde Abraham tenía la opción de acercarse. Pero fíjate lo que pasó con Lot. Capítulo 13, nada más haciendo una referencia y un paralelo ahí. Capítulo 13, versículo 11, dice que entonces Lot escogió para sí mismo, para sí, toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Lot le dio la espalda a Abraham, le dio la espalda a los altares, le dio la espalda a este lugar que era la casa de Dios, y avanzó hacia el oeste. Con resultados desastrosos, porque vemos que Lot comenzó a poner sus tiendas cada vez más cerca. ¿Hacia dónde? Hacia Sodoma. Sodoma, una ciudad que representaba de alguna manera todo lo que el mundo podía ofrecer. Era una ciudad próspera, aparentemente. Era una prosperidad con mucho comercio, donde había un futuro para muchos, ¿no? Y Lot avanzó hacia allá. ¿Qué pasó? Vemos nosotros que la vida de Lot es terrible. Perdió todo. Perdió absolutamente todo. No nos vamos a meter ahorita a estudiar la vida de Lot, pero puedes verlo tú en los siguientes capítulos. Abraham, siempre que se apartaba de la voluntad de Dios,
Por ejemplo, Abraham estuvo en Egipto. ¿Cuántos altares edificó en Egipto? Ninguno. Cada vez que estaba aparte o lejos de Dios, no edificaba. No vemos ni mencionada la tienda, que posiblemente la tenía, pero no se menciona, y no vemos mencionado ningún altar. Que si lo hubiera edificado, creo que ese sí tendría que estar escrito, y no lo vemos. Pero tenía dónde volver. Concluyendo un poquito y sacando algunas aplicaciones para nosotros. La obediencia a ese llamado es un acto de fe. Dios te está llamando. Las cosas que nos dan seguridad pueden ser obstáculos para obedecer. Obstáculos que nos detienen. Obstáculos que distraen de la confianza en Dios. El mundo te puede dar una seguridad, pero Dios también te puede dar una seguridad mayor, una seguridad celestial. Colosenses, leo este pasaje, capítulo 3, los primeros 4 versículos, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados en gloria. Buscad las cosas de arriba. Tenemos un llamado celestial. Somos llamados. Y mira, hoy el mundo dice ver para creer. Pero la Biblia nos pide otra cosa. Vamos a regresar a Hebreos para ver esto. Hebreos 11. Ver para creer. Si no veo, no puedo creer. ¿Recuerdas un discípulo que dijo eso? Tomás, ¿qué dijo? Si no viere, no voy a creer. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hebreos capítulo 11. Mira de nuevo algunos versículos que leímos hace un momento. Denme un segundo que se me escondió Hebreos, ya lo encontré. Hebreos 11, versículo 10. Dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Cómo veían la ciudad? Por fe. Versículo 27. Dice, por la fe, en este caso está hablando de Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿qué? Como viendo al invisible. Te tengo un concepto nuevo: creer para ver. Ese es el concepto que encontramos aquí: creer para ver. Cree en Dios y vas a ver grandes cosas. Cree en Él. Abraham creyó y le vio. Creer para ver. Muchas veces tenemos los llamados. Dios hace un llamado a ti. Mencionamos los llamados hacia todo cristiano, ¿no? El llamado, primero, a ser salvo. El llamado de: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Venid a mí que soy manso y humilde. Venid a mí que yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo hace un llamado a creer en Él para ser salvo. Es el llamado a toda la humanidad. Y es el llamado que nosotros hacemos a la humanidad también. El segundo llamado es el sed santos, porque yo soy santo. Llamado a santidad. Dios no puede llamar a ser santo a un inconverso. Primero tiene que conocer a Cristo como su Salvador, recibirle en su corazón para poder recibir el segundo llamado, es decir, santidad. Vivir una vida santa. Y el tercer llamado, llamado a servicio. Serle útil a Dios, servirle a Dios. Y muchas veces nos consideramos indignos de servir a Dios. Mira, Hebreos 11, estamos aquí en Hebreos 11, versículo 38. ¿Crees tú que eres indigno de servir a Dios? Que esta sea lo final. Mira, voy a leer desde el 37 para entrar en contexto.
dice que muchos de estos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, aborrecidos por el mundo básicamente. Y dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno, errando por los desiertos o por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero el mundo no era digno. Acompáñame, este pasaje no lo tengo anotado, pero quisiera que veamos algo en Hechos capítulo 13. En Hechos 13 vemos dos maneras de sentirse indigno o de ser indigno. Uno, Hechos 13, en este sermón de Pablo anunciando a Cristo como el Mesías, dice, hablando de Juan el Bautista, versículo 24, Hechos 13, 24, antes de su venida, de la venida de Cristo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno a quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan el Bautista no se sentía digno, ni siquiera de ser un esclavo de Cristo, ni siquiera de venir a arrodillarse y ser aquel que recibiera a Cristo para que descansara y le quitara los zapatos. No era digno ni de desabrochar el calzado para que Cristo descansara. No se sentía digno, pero él fue un siervo. Pregunto, ¿quién se sintió digno de servir a Dios dentro de muchos grandes hombres? ¿Recuerdas algunos de ellos? ¿Abraham se habrá sentido digno de servir a Dios? O piensa, no sé, en qué tal pues Pablo, que decía que el abortivo de todos, el nacido fuera de tiempo, de todos los apóstoles. ¿Qué tal Pedro? Pedro hubiera sido, si yo soy digno de servir a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hubo muchos que recibiendo el llamado de Dios trataban de evitarlo a toda costa, por ejemplo Moisés. Mira a Moisés que fue un hombre educado en un palacio con carreras universitarias, sabía escrituras, sabía, según Flavio Josefo, en un momento dirigió al ejército en una guerra y vino con la victoria. Moisés era un hombre capacitado, pero cuando Dios lo llamó, se sintió que no era digno. Gedeón, ¿te acuerdas? Que se escondía. Estaba escondido él porque de los amalecitas. No se sentía digno. Ahora, a lo mejor no sé si te ha pasado por la mente, grandes hombres de Dios tuvieron sus dudas. Si tú hubieras sido Abraham, no sé, Gedeón, Moisés, Pedro, si hubieras sido Pedro, ¿habrías negado a Cristo? No te atrevas a decir que no, porque ahí te caes en la misma posición que los fariseos. ¿Sabes qué le dijo Cristo a los fariseos? Ustedes dicen, si hubiéramos vivido en la época de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Eso decían los fariseos. Pero mataron a Cristo. Así que no te atrevas a pensar que si hubiese sido Abraham, no hubieras tenido dudas. Porque hoy tenemos dudas. Porque hoy Dios nos está haciendo llamados que a lo mejor queremos ignorarlos, que Dios te está haciendo un llamado particular a ti y dices, Señor, ahorita no, espérame, todavía no. Y sabes, yo muchas veces como pastor me doy cuenta que a veces soy complaciente en comunicar los llamados de Dios. Y hago llamado así como que hay necesidad en la escuela dominical, ¿quién quiere servir? Y no veo muchos voluntarios. Y hay esta necesidad y no se puede hacer esta obra. Y ahí tenemos que hacer el club bíblico y no hay líderes. Y tenemos estos y no hay respuesta. Por cierto, hoy tengo que lavar la camioneta en la tarde. Pero ¿sabes qué? Me llamó la atención una frase de Ariel Navarrete que decía que somos responsables de comunicar la voz de Dios. Así que hay veces que no debo ser complaciente. ¿Cristo era complaciente en comunicar los llamados? Cuando decía, síganme.
último pasaje que vamos a ver, Lucas 9. Espérenme tantito que me faltó un versículo de Hechos. Vayan a Lucas 9, yo leo el de Hechos, Hechos 13. Yo decía, el que se considera indigno de servir a Cristo, el primer indigno, ¿quién era? Juan el Bautista. No soy digno ni siquiera de desabrochar los zapatos de Cristo. Pero mira, más adelante, dice, en el mismo pasaje de Hechos 13, en el mismo lugar, viendo los judíos la muchedumbre, que vinieron a escuchar la palabra de Dios por parte de Pablo, estoy leyendo Hechos 13:45, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Puede ser que te consideres indigno, pero eso puede ser peligroso o puede ser una bendición. Puede ser una bendición si acudes a Cristo diciendo, Señor, soy indigno, pero aún así te quiero servir. Límpiame para poder servirte. Pero puede ser peligroso cuando dices, no, soy indigno, yo no sirvo. Hoy no puedo. Y no lo haces. Puesto que os juzgáis indignos, le dijo Pablo, pierden la oportunidad, me voy con otros. Me voy con los gentiles. ¿Cómo estás tú? ¿Eres indigno? Claro que sí. Somos indignos. No somos dignos. Primero hay que sentirse indigno para poder servir a Dios, pero que eso te haga acudir a Él, para que Él te limpie. Mira ahora sí los llamados de Cristo en Lucas capítulo 9. Cristo no fue complaciente. Versículo 57. Y yendo ellos, mientras caminaba Jesús con los discípulos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, aquí está Cristo llamando, le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí la idea no es que el papá ya se le había muerto, sino que déjame primero que vaya, ya que mi papá fallezca, entonces te seguiré. ¿Cuánto tiempo podía pasar? 10, 15 años. Entonces te seguiré. No sé, no sabemos si el papá tenía 95 años o tenía 40 y el muchacho tenía 20. Pero aquí le está posponiendo. Ese es el punto. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjate cómo Cristo derrumba todas las excusas. Y preséntale tus excusas al Señor, como Moisés se las presentó. Pero ¿sabes qué? Ninguna es válida. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estos sí son indignos, porque un día deciden servir y otro día dicen, no, tengo otras cosas que hacer más importantes. No seas cobarde, acepta el llamado que Dios tiene para ti. El primer llamado es a ser salvos. Y sabes que mucha gente rechaza el evangelio y a ellos se les llama cobardes. En Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Para quién es? Para los cobardes. Responder al llamado de salvación ocupa valor, porque es por fe. Responder al llamado de santidad. ¿Tienes cosas que arreglar en tu corazón en cuanto a santidad? No seas cobarde. Responde el llamado. Porque Cristo dijo, mejor te es entrar al cielo sin un ojo que con los dos ojos ser echado al fuego del infierno. Mejor te es que cortes tu mano que ser echado al infierno con las dos manos. Obviamente,
lo que Cristo está enseñando aquí es ser drástico con el pecado. El llamado es implacable de parte de Cristo, seguirle. No seas cobarde, responde a ese llamado. Llamado a servirle. Dios solamente va a llamar personas que sean salvas y que estén dispuestas a vivir en la batalla de la santidad. La santidad no es algo que logramos de un día a otro, es algo que Cristo ya logró en ti. Eres santo. ¿Por qué? Él te declaró santo. Él ya lo logró. Y la santidad práctica es así, es una llamada, una batalla diaria. Estamos luchando diariamente con eso. Pero Dios te llama a servir. ¿Qué estás haciendo en el mundo para Dios? ¿Qué estás haciendo? Dios nos dio una iglesia para servirle. Puede ser que esto requiera solucionar problemas personales. Puede ser que esto requiera tomar desafíos particulares. Pero no seas cobarde, arréglalos. En un momento le dice Pablo a un par de mujeres que antes combatieron juntamente con él. Y ese combatir, es decir, fueron fieles sirviendo. ¿Recuerdas los nombres? Evodia y Síntique. Pero ahora les pido que sean de un mismo sentir. Sirvamos al Señor. Podemos tener muchas cosas que nos estorben, pero sigamos adelante. El Señor nos llama a servir, no a quedarnos sentados sencillamente. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos has hecho un llamado a conocerte en primer lugar. Tú nos has buscado, nos has amado, te has entregado completamente por nosotros. Nos has dado todo y lo más valioso que tú tienes. ¿Qué nos queda, Señor, sino decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Tú estás haciendo el llamado. Y hoy queremos tener un corazón sensible. Dios está haciendo llamados a ti. Te está llamando. ¿Y tú qué vas a responder? Evalúa el costo y está dispuesto a pagarlo. Cristo dijo: ninguno que tiene un plan de edificar algo lo hace sin antes considerar cuánto va a invertir. Considera el llamado de Dios. Paga el costo. ¿Cuál es el llamado de Dios para ti hoy? Tómalo. Él te da las fuerzas, Él te acompaña. Quizás un llamado a solucionar algo en tu corazón, a enfrentar un pecado. Quizás un llamado a arreglar situaciones para poder servir a Dios sin ningún impedimento. Puede ser un llamado a sacrificio, un llamado a dejar, o un llamado a conocerle, a creer en Cristo. Pídele que sea tu Salvador si es así. Si ese llamado es para ti, tómalo. No pienses en alguien más. El llamado es personal. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que nos dé las fuerzas, el valor para seguirte. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.